Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con todos ustedes. Bueno, esperando que el día del Señor lo hayas convertido en el día del Señor, dedicado completamente para buscarlo a Él. Bueno, las noticias son tremendas en el mundo, lo que Dios está haciendo con hombres y mujeres que tienen hambre por la presencia y porque Dios manifieste su gloria. No personas que tengan hambre de tener poder, o de tener unción, o de tener gloria, sino hambre de Dios y hambre de que la presencia de Él en cualquier lugar o en ellos mismos produzca la satisfacción, el placer de saber que Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Hemos estado hablando todos estos días pasados con todo lo que tiene que ver con presencia y estamos ya a punto de entrar a manejar las cosas de gloria. Pero es importante que tú sepas que en gloria es solamente cuando Él hace. En presencia es la autoridad delegada de parte de Dios sobre nosotros para poder hacer. Es en donde Dios escoge un instrumento separado, consagrado para el Señor, y Él derrama en esa persona poder para poder hacer lo que se conoce como unción. Pero gloria es diferente. Gloria es donde Él coge a ese instrumento y antes de que Él pueda mostrar que Dios lo usa, Dios hace sin Él. Solamente por la dedicación, la presencia y el amor por las cosas que Dios va a hacer, por tener el deseo, el anhelo y la intención de lo que Dios quiere hacer, Dios comienza a hacer sin que la persona haga como hacía cuando estaba en presencia, sino por portar la presencia la gloria se desata. Eso va a estar hermoso cuando estemos allí. Pero hemos estado hablando de puntos muy importantes que impiden no solamente la presencia, sino que jamás nos dejarán llegar a gloria. Que son los deseos de la carne, que ya los estuvimos hablando, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí en mis notas, para hacerte una síntesis de esto, para entrar a las otras cosas, tengo que las primeras, los deseos de la carne, que ya hablamos que son aquellos placeres, por estar imitando las cosas que el mundo tiene y que aunque estemos sirviendo al Señor, si no le ponemos cuidado, todos nuestros anhelos están encaminados hacia un ser egoísta, que aunque habla de Dios, todavía se mueve en sus hechos como si fuera un impío. Esas primeras vienen del interior de nuestro carácter. Las segundas, que son las influencias del sistema del mundo que se nos ofrece y por la cual nuestros ojos nos venden y para codiciarlas, que ya hablamos de ellas. Ahora, estuvimos hablando de la arrogancia, la jactancia, todo lo que tiene que ver con el poder, al querer manejarlo, querer tenerlo, y sobre todo cuando se tiene algún chispazo de presencia, como ese poder que nos da el Señor nos puede llevar a una vanagloria que lo que hace es hacernos daño. Entonces, este es el deseo de poder y de gloria, lo único que hace es enseñar que nosotros necesitamos ser afirmados y que siempre estamos usando esos chispazos para afirmarnos nosotros mismos, y lo que hacemos es que desplazamos al Señor. Entonces, cuando estábamos hablando sobre esto, te dije que íbamos a ver
cosas que se nos ha olvidado muchísimo. Yo no soy muy nuevo ni muy viejo en el Evangelio, tengo 23 años, pero todavía me tocó un pedacito de la gente que tenía pasión y que los del mundo nos llamaban fanáticos. Pero a mí la Biblia me enseña, antes de que se narrara, ¿cierto?, el segundo capítulo de Juan, en donde estuvimos viendo en el versículo 16, el 15, que te dije que lo íbamos a dejar para empezar a afirmar las cosas que tenemos que hacer para poder llegar a experimentar lo que es Dios en nosotros. El 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ten en cuenta que yo no escribí esto, ¿ok? Pero es muy categórico. Si en nuestro carácter todavía estamos deseando las cosas que el mundo desea, y corremos y nos vamos detrás de ellas, aunque las apuntemos debajo de la fe para tenerlas, son cosas que el Padre no propuso cuando te llamó. Esas deben de ser las consecuencias de amar locamente a nuestro Padre, lo que es todo nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, soy consciente de que las estadísticas enseñan. Claro, en este tiempo de la Biblia no se podía hablar de estadísticas, se podían calcular números, pero hoy, delante de la informática, nos damos cuenta que la generación que nació en los años 40 y que se fue desarrollando el 50, el 60, el 70, es una generación que a causa de la rebeldía, de los hechos de la vida que les tocó vivir, ¿cierto?, fue una generación rebelde, con todo y contra todo. Esa generación en la cual pertenezco yo, parimos una generación sin límite, que es los 80, los 90, los 2000, los 2010, una generación sin límite a los excesos. Y así como la generación de los 40, 50, 60 y 70, en busca de la rebeldía, se apartó y mucha gente llegó a rayar, decir que eran ateos, cuando de verdad lo que eran éramos rebeldes, aunque sin causa, pero rebeldes, caprichosos. Creció el capricho, el orgullo, y eso fue hacia arriba. Entonces las generaciones que nosotros engendramos, 80, 90, 2000, 2010 y lo que va ahora para el 20, es una generación sin límites, desbocado, sin freno, para todas las cosas. Pero también es una generación sin freno, sin límite, para lo sobrenatural, para el poder, para la gloria. ¿Sí? ¿Por qué causa pasó todo esto? Vamos a verlo. Por una sola causa. Una vez que tú dejas de tener experiencias y prácticas de amor con tu Dios, comienzas a apartarte de Él. Profeta, ¿cómo es eso? Mira lo siguiente. Una vez que tú te casas con una persona o te unes a una persona solamente por su cuerpo, por su atractivo, por el sexo, eso no es amor, eso es atracción solamente. El amor se califica por las experiencias de la vida con esa persona, en donde las experiencias diarias van a decir si tú estás dispuesto a morir hasta por esa persona.
Porque ¿qué dice el Señor en Efesios capítulo 5? Que Él se entregó por ella y que nosotros hagamos lo mismo por nuestra compañera. Quiere decir que si nosotros dejamos de tener experiencias continuas en donde estemos honrando a nuestro cónyuge, pues se va a enfriar o a morir el amor y no va a quedar sino una relación de sexo y caricias. Por eso es que hay tanto divorcio, porque se perdieron las experiencias de amor. Las experiencias de amor es lo único que mantiene un matrimonio vivo. Mientras haya experiencias de amor, que es honrar a la otra persona, buscar el bien para la otra persona. No me gusta, pero lo hago porque amo a la persona. No debería de hacerlo, pero se lo doy porque eso la hace feliz. Tú ves, cuando uno está entregado para experiencias de honra a la persona que ama, el amor crece, perdura, avanza. Y en las guerras, porque siempre va a haber dificultades, ¿cierto? Va a permanecer. Porque las experiencias de amor con esa persona te indican que allí hay un respaldo de sentimientos. Profeta, ¿y por qué habla usted de este negocio de la familia y la pareja? Bueno, porque es la misma relación que el Señor Jesús pide para su iglesia. La iglesia de esas generaciones de los 40, 50, 60, 70 dejó de tener experiencias de amor con su Dios, y entonces las generaciones de los 80 hasta los 2010 no conocen nada. Pero tenemos una iglesia apática, que se le entregan estrategias, se busca todo sistema para hacer que la gente haga algo para Dios. Porque puede que el hombre de Dios o la mujer de Dios que esté en ese lugar tenga ese sentimiento que pide en la relación como con una pareja con Dios. Aunque hay muchos que están también en esos lugares, y los reconozco, que pertenecen a una generación que creció sin amar, sino solamente sexo, deseos y caricias, pasiones solamente. Entonces, de esas mismas personas, su carácter, lo que está enseñado, es interés y egoísmo, solamente para ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque en esto se desata todo el conocimiento que hemos adquirido de la Biblia, en donde no hemos hallado la sabiduría. Porque, como te lo he dicho en capítulos anteriores, la sabiduría consiste en que tú halles la diferencia que te brinda el conocimiento, y que haciendo esa diferencia tú vas a obtener un resultado. Y tratándose de Dios es sobrenatural. Sobrenatural. Mira esto. Tengo que primero... Ay, es que me voy a meter por un campo. Estoy en lo del amor, pero para poder hablarte del amor, porque el amor de Dios en nosotros solo lo derrama el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Romanos 3 o 5. Espérate un momentico. Antes de decir y ponerte a buscar en la Biblia lo que no es. Así, Romanos capítulo 5, del 1 al 5, ahí te lo expresa. Ok. Si el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo, nosotros tenemos que corresponder al amor que nos entrega de Dios el Espíritu Santo. Espero que esto lo vayas cogiendo con calma. Mira esto. Si Él es el que nos derrama el amor de Dios, tenemos que corresponder primero al Espíritu para que el amor de Dios tenga respuesta. Mira cómo funciona. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos ahí.
Vamos ahí. Mira esto. Hablando del Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿no? Está el Señor Jesucristo hablando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Este es uno de los versículos que en capítulos de la segunda parte, la tercera, te dije que cuando llegáramos a esto, igual que Efesios 3, 18, 19 y 20, teníamos que tocar esto. Porque esto es parte de lo que el Espíritu Santo hace y que solo se da en el santuario. Pero hay unas partes operacionales del Espíritu Santo que se hacen fuera del santuario. Uy, profeta, a ver, explíqueme todo eso. Pues claro, no es que todos los capítulos están ahí que te explican lo que es el atrio exterior, el atrio interior, lo que es el altar de bronce que representa la cruz de nuestro Señor, lo que es el lavacro, lugar de transformación, y lo que es el santuario. Entonces, el Espíritu Santo está para todo el mundo porque el Señor no murió por los creyentes. El Señor hizo provisión por el mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo, dice aquí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que una persona inconversa está en una barra, está viendo pornografía, puede estar matando a una persona o peleando con otra, injuriándola, robando, haciendo droga, alcohol, cualquier delito. Y en algún momento, así como el diablo va a usar sus pensamientos para cada vez meterle más cizaña y cada vez tenerlo más aferrado al infierno, el Espíritu Santo está esperando un momento en que esa persona reaccione como aquel que llaman el hijo pródigo y abra una ventana, un poquito de luz en su conciencia para decir, wow, estoy mal, estoy actuando mal. Y en ese momento de reflexión, el Espíritu Santo va a tratar de convencer a esa persona. Ahora, aunque Él tiene el poder para llevarlo al Señor Jesús, necesita que la persona, en su reflexión, desea que Dios le ayude. Porque hasta para ir a la vida eterna, tú necesitas poner algo. Dios no va a hacer nada si tú no tienes nada para dar. Profeta, ¿cómo así? Sí, tú tienes que dar tu voluntad a querer ser sanado, a querer ser liberado, para que Dios pueda actuar. Entonces, Él va a convencer al mundo, es que Él está esperando ese momento de reflexión en la vida de esa persona que está perdida, para inmediatamente comenzar la labor de rescate, de sacarlo del mismo infierno. A veces el oído se hace tupido y los ojos ciegos, pero esa reflexión continúa en la persona y entonces Dios comienza a mover sus fichas. Gente, conexiones que te hablan, personas que te dicen. ¿Por qué? Porque Él va a convencerte de pecado. Entonces ese es el primer plano del Espíritu Santo. Aquí está la persona y Él está aquí afuera, tratando de convencer a la persona que está mal, que necesita a Dios. El segundo paso es el de justicia. Es cuando la persona es pasado de el atrio del arrepentimiento, que era fuera del tabernáculo, ya que nosotros es la parte donde la conciencia recibe esa luz de reflexión para arrepentirse, para ser llevado al altar de bronce, que es la cruz, que representa la cruz de nuestro Señor. Entonces, Él va a tratar de influenciarte, así como el mal te influencia, el bien de Dios, y le abrimos una luz
para convencerte de que estás mal. Y esto lo hace con el que no es creyente y con el creyente que está frío, tibio, o con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Con todo lo va a hacer. Así como también lo va a hacer para bien con aquel que está separado y consagrado. Todo depende del gobierno que tú le permitas. Pero empecemos por ese chispito de luz. Entonces, primero te va a convencer de pecado. Una vez que te lleva a la cruz al Señor Jesucristo, te comienza a ministrar de justicia, de misericordia y perdón. Es el segundo paso. Comienza a hablarte de misericordia y perdón. Ahora, quedó un remanente que aunque el Espíritu Santo posiblemente en algún momento de su vida les habló, ellos no colocaron su voluntad y el deseo de ser sanados, salvados, rescatados. Entonces viene la palabra de condenación, de juicio. El uno era de justicia, a los que se arrepienten y van al Señor. El otro es de condenación. Pero hay una parte impresionante, que es el tratamiento del Espíritu Santo cuando ya está morando dentro de ti. Primero estaba afuera de ti, haciendo para que tú fueras arrepentido. Después entra dentro de ti para llevarte a justicia. Eso es donde los antivalores de la conciencia, lo que hemos hablado, que hemos aprendido por experiencia de la vida, lo traemos genéticamente por maldiciones, por lo que sea, las experiencias de pecado en nuestra vida diaria, Él comienza a hacernos justicia en ese interior. Pero ahora está adentro de la mano de Cristo, usando eso llamado como conciencia, como un lavacro espiritual para sacar los antivalores y establecer a Cristo allí, para que more, para que gobierne. Cuando eso sucede, entre más de Cristo tenemos, presencia de Dios comenzamos a tener. Porque el Espíritu Santo no nos va a regenerar sino de la mano de Cristo. Siempre se necesitó desde el principio que hubiera una palabra, una rema, el verbo de Dios, para que apenas salieran esas palabras, el Espíritu Santo actúa como la maquinaria que opera las palabras para que se conviertan en realidades. Entonces, entre el Espíritu Santo y Cristo viene la reconstrucción de nuestro ser interior. Comienza a sacar todo lo que no sirve, a sujetar al hombre viejo y a darle vida al hombre nuevo. Pero no nos podemos quedar ahí. Eso es parte del amor que Él derrama en nosotros. Y esto es muy importante conocerle. Pero hay unas cosas que son vitales, que fue las que el Señor Jesús habla aquí. ¿Y por qué vitales? Porque Pablo en Efesios y en Colosenses, él toca esto. Y todo está hilado con estas palabras que el Señor dijo. Una vez que el Señor comienza a explicar que de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, voy al Padre para prepararles las moradas de ustedes, no me ven más, pero por fe, mijito. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Mira esto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Está hablando a sus discípulos que todavía no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. No habitaba corpóreamente en ellos. ¿Ya? Entonces, porque era necesario que Él muriera para que eso sucediera. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ahora fíjate esto. ¿Qué era lo que el Señor Jesús tenía? Una vida de amor con su Padre, comunión con su Padre. Ahí no había relación, había intimidad, cosa íntima con Dios. Morir a los deseos de cualquier hombre para vivir a los deseos del Padre. Hablo lo que oigo y hago lo que veo. Eso dice él. O sea, enseñar que para que la gloria de Dios que él estaba enseñando, la cual todos reconocían que tenía que estar Dios con él para que sucediera, se adquiere no solamente en separación y consagración, sino enseñando el amor de Dios a los demás. Sí, porque no es con una oración que tú vas a tener poder ni gloria. La Biblia nos enseña que si nosotros amamos lo que Dios ama, Él va a estar en lo que nosotros amemos. Esto lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos, versículos, días, no sé, lo que me tome el tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Primero dice aquí que Él va a tomar de lo de Él y nos lo va a dar. O sea, comienza a meditar el ministerio del Señor Jesús, su comportamiento, sus palabras, su actitud, cuál era el enfoque de su pensamiento, el enfoque de su corazón, a qué estaba determinado el Señor a hacer, si era Él el que importaba o era el revelar al Padre lo que importaba. Revelar al Padre era lo que le importaba al Señor Jesús. El poder estaba con Él porque su interés era revelar al Padre. A nosotros nos toca revelar al Hijo porque es la complacencia del Padre para mostrarle la gloria del Hijo en nosotros. O sea, cuando estamos hablando de gloria, tenemos que estar pensando que es más allá de poder en una persona. Es que seamos provocadores de que el descenso de Dios en donde nosotros vayamos o estemos es porque nuestro corazón está tocando el corazón de Dios para hacer sus intenciones, sus deseos y sus planes. Y para eso tenemos que ejercitarnos en el amor de Dios. Pero si no hemos sido capaces de experimentar amor con nuestros cónyuges o con nuestros hijos, ¿cómo vamos a experimentar amor con Dios que no lo vemos? Solamente teología, teología, teología. Si todavía nuestro ser está pensando en el yo-yo y no en Él. Entonces, primero teníamos al Espíritu Santo cuando no le conocíamos, abocando por nosotros cada vez que había en nosotros reflexión para convencernos de pecado. Después nos convence de justicia, de lo que se ganó en la cruz, del precio de la sangre, el valor de la sangre, el valor del nombre, lo que representó el Monte de los Olivos, el Pretorio, el Calvario, la cruz, la resurrección. El haberle quitado la autoridad al diablo de usar el pecado para dominarnos. Ahí está concentrado esto. Eso es justicia. Pero hay una que es mayor, que es Hechos 1:8, cuando el Señor le dijo que fueran a Jerusalén y esperaran a que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, lo que he estado narrando en los últimos capítulos. Una cosa es el Espíritu Santo afuera, intercediendo, pendiente de cómo convencerte de que estás mal. Otra cosa es adentro cuando recibimos al Señor, trabajando de la mano de Cristo para cambiar nuestro corazón. Ahí es donde nos llenamos de presencia.
Y ahí tenemos autoridad delegada de Dios para poder hacer cosas según la vida de presencia que nosotros tengamos. Lo demás son chispazos esporádicos. Ahora, esto que viene ahora es el Espíritu Santo sobre nosotros. Esa palabra de sobre es gobierno, reino. O sea, si Él gobierna y reina sobre tus pensamientos, sobre tus palabras y sobre tus hechos, entonces Él estará sobre ti. Ya no está en ti, ni está por ti cuando no lo conocías. Por ti cuando no lo conocías, en ti cuando te está trabajando con el Espíritu, con Cristo, con la palabra, para esa transformación, para nacer de nuevo. Ahora, sobre ti es Él gobernando tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Ese es el primer principio para entrar de poder a gloria. Ahora vamos a mirar sobre qué pensamientos, sobre qué palabras y sobre qué hechos es que necesitamos nosotros experimentar. Y cuando yo hablo de experimentar, estamos hablando de cosas que son experiencias en la vida, en donde el diario vivir, tú vas calificando cosas para tener experiencias con Dios. Ahora, siempre hemos pensado, no, que se te aparezca, que te dé una palabra, que tengas una visión. No, pero es que el amor de Dios que lleva a lo sobrenatural no es nada de eso. Eso se va a poner muy rico. Ahora mira, esto mismo que está diciendo el Señor Jesucristo, del versículo 13 al versículo 15, de donde Él va a tomar de lo de Él para hacérnoslo saber, y va a tomar de su gloria y nos la va a dar para que en nosotros sea manifestada esa gloria. El apóstol Pablo lo comienza a narrar desde Efesios capítulo 1 versículo 15 y va caminando hacia adelante hablando de lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que colocar, en lo que nos tenemos que ejercitar, y orándole Él para que nosotros pudiéramos entender y conocer esto. Entonces, en una parte del desafío, a lo mejor la primera parte no recuerdo ahora bien, sí creo que sí, hablamos de las dimensiones del amor de Dios y cómo Cristo debería de morar en nosotros por la fe, y una fe cimentada en el amor. Y te dije que más adelante iríamos a ver esto. Hoy es el día. Mira esto. Cuando nosotros vamos a Efesios, déjame tomar agua. O hay mucha unción aquí, o el calor se desató. Mira esto. Voy a parafrasearte algunos versículos que ya hemos hablado y explicado. Como que os conceda conforme a la riqueza de su gloria. Ya no es poder, gloria. Ser fortalecidos con poder. ¡Wow! La gloria dando poder. Por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados o fundados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eso lo hemos explicado. Y ahora viene el versículo clave. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Espérate un momento, que aquí la cosa se puso de pinzas. Quiere decir que si yo conozco el amor que Cristo me tiene, si yo llego a entenderlo, a comprenderlo, cuando yo lo pueda entender y comprender y practicar, porque es la importancia, la escritura se forma por ley o por palabra inspirada,
necesita un mandamiento para que le explique que es donde está el conocimiento, pero el precepto es experiencia, es hacerlo. Dice que si nosotros logramos alcanzar a entender esto, sobrepasa cualquier conocimiento que nosotros podamos buscar, tener o conocer. Y que poder conocer ese amor y tener esa experiencia con él, de ese amor, nos va a llenar hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto hay que cogerlo aquí de mis apuntes, de mis notas de años. Claro, mis notas de años no son todas mías. En los 23 años leyendo mucha gente del Espíritu Santo. Mucha gente que enseña cómo consagrarse para el Señor. Tome de aquí, tome de acá, tome del otro, y voy formando principios que sean conforme a la Escritura. Entonces dice lo siguiente: si yo necesito conocer un amor que viene a través de palabras que están escritas aquí en la Biblia, como la palabra conocer y conocimiento, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. O sea, conocer está por encima de conocimiento, porque si yo lo conozco es una práctica, es algo personal. El conocimiento es una información. O sea que me está hablando de experimentar el amor de Dios. Y un amor que me enseña que está bajo dimensiones de lo ancho, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces me es necesario experimentar con el amor de Dios para poder ser lleno de la plenitud de Cristo y de Dios. Habla de la plenitud de Dios. Él es, uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estar llenos de Él. Ahora mira, saqué en mis notas significados del griego sobre estas palabras, conocer y conocimiento. Porque es muy importante que nosotros podamos entender bajo la perspectiva oriental con que el apóstol Pablo escribe, de la pluma del Espíritu Santo. Ya te he dicho, yo era querido que Pablo hubiera sido paisa y comiera chorizo y comiera arepa, pero no, era judío, igual que mi Dios. Entonces yo tengo que entender su cultura, su sociedad, cómo pensaban, cómo escribía, qué quería decir cuando escribía. Entonces se me abre un panorama. Mira esto. Cuando él habla en Efesios de conocer el amor de Cristo, porque está hablando de conocer el amor de Cristo, esa es la palabra clave. Cuando tú vas a los interlineales griegos, puedes usar varios, los estuve, aunque mis notas tienen muchos años, los estuve comparando hoy, refrescando con varios, para estar seguro de que la información que te iba a dar era correcta. Usa la palabra para conocer la palabra ginosco, una palabra del griego. Es lo que hace saber hasta entender cómo opera. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando allí de conocer, está hablando de una experiencia donde tú conozcas cómo opera el amor de Dios. Por eso es tan importante cuando hablamos sobre la puerta, las columnas de la puerta. Una de ellas representa el amor. Entonces dice que es lo que hace saber hasta entender cómo opera el amor de Cristo sobre nosotros. O sea, si nosotros no sabemos cómo opera el amor que Él derrama en nosotros, no podemos conocer cómo manejar el poder que nos va a llevar a la plenitud de Dios para que sea manifestada su gloria. Mira esto. Yo sé que me va a tomar un tiempo.
hasta entender cómo opera el amor de Cristo sobre nosotros. Y que la relación para manifestarlo en nuestro diario vivir depende totalmente de la operación del Espíritu Santo, y para que esto suceda es necesario un sometimiento. Quiere decir que el amor que me llega por conocimiento puede quedar en conocimiento solamente, o lo puedo llevar a la práctica, pero para llevarlo a la práctica yo necesito que el que me lo derramó, que fue el Espíritu Santo, me enseñe, trabaje conmigo para que yo tenga experiencias con el amor de Dios. Y si yo tengo que tener experiencias con el amor de Dios, tengo que ser dirigido por el que me colocó el amor de Dios dentro de mí. Y para eso yo necesito un sometimiento completo a la dirección. Por eso es que Pablo habla en Romanos 8, 13 y 14 de que los que son dirigidos por el Espíritu Santo son hijos. Es una palabra fuerte, pero es una verdad de a puño. Mira esto. Voy a ir un poquito más adelante, pero yo sé que la próxima semana tenemos que volver sobre esto. Y para que esto suceda es necesario un sometimiento voluntario. Por eso te he hablado tanto de la decisión de autoobligarte, autodisciplinarte. Es donde tú tienes que forzar las cosas que nunca has hecho para ir por ellas. Y necesitas esa fuerza también del Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder negarte. Y para que esto suceda es necesario un sometimiento voluntario a Él, en donde la brújula del sometimiento son pensamientos, palabras y hechos. Pensamientos, palabras y hechos. Ahora te voy a leer dos cosas más. Yo sé que ya mi esposa me hizo señas de que parara, pero voy a ir rápido para que la otra semana tengamos el puente listo para explicarlo. Luego viene otra derivación de conocimiento, pero que ya está hablando de un conocimiento que ya no es información, sino un conocimiento entendido, que es de la forma de cómo opera. Se usa la palabra epiginosco, que es percibir. Está hablando de conscientemente. Las enseñanzas que hemos estado trayendo desde hace como 3, 4 meses atrás. Ya, percibir plenamente, reconocer atentamente la intervención divina. O sea, saber diferenciar cuando el Espíritu Santo está trabajando contigo y tú saber que es Dios. De tal manera que no podamos evitar que la percepción nos enseñe su presencia. Esto es puras experiencias con Dios, el diario vivir. La oración no de palabras, sino de ir a buscarlo a Él. Te voy a dar la otra, después te la voy a explicar bien despacio. Epignosis, que es un conocimiento ya más profundo porque ya sabes tener experiencias con Él. Entonces ahora subimos a un nivel, a una dimensión diferente. Es el conocimiento total y pleno, pero más intenso y profundo por la participación continua de experiencias con Él, con su presencia. Lo que conocemos como poder y unción no es más que la influencia total del Espíritu Santo sobre lo que pensamos, sobre lo que hablamos y sobre lo que hacemos, en donde en esas tres cosas solamente buscamos el deseo, la intención de Dios, la fórmula del Señor Jesús. Hablo lo que oigo y hago lo que le veo hacer a Él. Usted no podrá jamás poder expresar el amor de Dios si nosotros, tú y yo, no estamos dispuestos a que nuestros pensamientos los llene Cristo. A que nuestro hablar no sea palabras de Cristo, sino hablar que hable Cristo. Que los hechos no los hagamos nosotros, los haga Cristo y el Espíritu Santo. Sometidos completamente a Él. Ahí es que podremos empezar a tener experiencia del amor de Dios. Pero se me acabó el tiempo. Mis amados, esto nos va a encantar muchísimo,
Vamos a estar locos por las experiencias con Dios. Y así como esta es una generación sin límites para el mal, también será una generación sin límites para el poder y la gloria de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias porque sin ti nada podríamos hacer. Y sé que hay corazones allí, Señor, que tu Santo Espíritu está tocándole las fichas como cuando se para el dominó y se toca uno y se caen todas. En el nombre de Jesús, amén y amén.